Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y vamos a hablar el día de hoy de la última parte de la colección Vientos del Pueblo, es esta que está aquí. Vamos a hablar de 10 libros que cuestan 20 pesos. 20 pesos es el equivalente, para los que no nos ven en México, a $1. Es parte del proyecto de promoción de la lectura del Fondo de Cultura Económica y de varias instituciones, y creo que está muy bien. Creo que a veces comprarse un libro por menos de $1, muy bueno, editado por el Fondo de Cultura, muy bueno, y créanme que son grandes libros, y ahora vamos a hablar exactamente de eso. Miren, me gustaría, antes de que comencemos, que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like, me sirve un montón, y me gustaría que me comentara de qué tema quiere que hablemos. Y bueno, aquí tengo ya los 10 libros que seleccioné, son estos, y vamos a comenzar con esta joyita. Miren, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero digamos que nadie sabe en realidad cómo se pronuncia, pero El llamado del Tulul, que es una obra de H.P. Lovecraft, cuesta 20 pesos, y esta obra es básicamente una obra de terror increíble, posiblemente la mejor novela de Lovecraft, y recordemos que es uno de los grandes cuentistas del terror psicológico, y por 20 pesos pues uno se acaba llevando una verdadera joya. Tenemos esta cosa que está aquí, que leí hace poco, que se llama La formación, de Jerzy Andrzejewski, y es una verdadera joya, sí. Esta obra habla básicamente sobre la vida de ciertos prisioneros en el campo de concentración Auschwitz, pero habla muchísimo sobre la disciplina dentro de estos campos de concentración, sobre cómo se tienen que organizar, sobre pues, la formación, como lo dice el título, y pues nos lleva a las entrañas pues, del nazismo, la solución final, digamos. Tenemos esta joya también por acá, que vale muchísimo la pena que la conozcan, que se llama El crimen de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, que es una obra fantástica de principio a fin, y sin duda el trabajo más conocido de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe seguramente es el padre del cuento moderno, y es un gran editor también, un gran escritor del siglo XIX, rescatado en gran parte por Baudelaire, y vale la pena conocerlo. Vamos con esta joya que a mí me encantó y me voló la cabeza, que se llama Los Yankees en México, de Guillermo Prieto. En realidad este es un fragmento de Memoria de mis días, y pues habla, como lo dice el título, sobre la intervención norteamericana en 1847, y habla básicamente sobre la experiencia de Guillermo Prieto como soldado. Nos habla básicamente de la intervención de los norteamericanos en México, básicamente de su estancia en la Ciudad de México, de cómo tomaron General Anaya, de su relación con Santana, de todos los héroes que conocieron del castillo de Chapultepec, de todo, he contado en primera persona porque él estuvo ahí, lo vivió y defendió prácticamente la patria. Una joya que también, como les vengo diciendo, cuesta 20 pesos. Vámonos con esta joyita, que es una así, fantástica. Vale la pena mencionar que Vasily Grossman es uno de los autores que para muchas personas debieron de haber ganado el premio Nobel. Esta novela, que se llama El zoológico, es la continuación de una obra que tiene que ver con... Vasily Grossman era un soldado. Este soldado le tocó pelear en Stalingrado, en la batalla de Stalingrado, que es la peor batalla de la historia de la humanidad. Después de eso les tocó marchar de Stalingrado a Berlín para destruir prácticamente al ejército nazi, y Vasily Grossman estuvo básicamente en todos los lugares. Estuvo en Stalingrado y le tocó tomar Berlín. Y este libro habla sobre el fin del nazismo, habla sobre cómo el ejército ruso toma Berlín, y habla prácticamente sobre cómo se destruyen estas estructuras que tienen que ver con el nazismo. Es una obra fascinante con el sentido crítico que tiene Vasily Grossman, y vale muchísimo la pena conocerla. Vamos ahora con este texto. Se llama Víctimas de la opulencia y otros relatos. Básicamente son 5 cuentos de Mariano Azuela, quien recordemos que básicamente habla siempre sobre el tema de la Revolución Mexicana, sobre el fracaso de los ideales, habla prácticamente sobre el sentido como tan preocupado que hay acerca de pues este México posrevolucionario, que a veces nos quedó muy mal.
y habla sobre pues cómo este fenómeno de la pobreza, sobre la destrucción de la pobreza, pues al final tampoco se logró. Y es un tema un poco triste, pero recordemos que Mariano Azuela siempre toca esos temas, recordemos que siempre va acompañado de este sentido casi pues, triste y a la misma vez derrotero sobre la vida. Nos vamos con Los Negros, una de las joyas que no conocía, pero que son fascinantes. Se llama Monteiro Lobato, el autor, es un autor como evidentemente suena. Se llama Los Negros, evidentemente, porque habla sobre una relación, sobre una persona negra con una persona blanca en el Brasil de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y pues sigue existiendo este tema sobre, a pesar de que la esclavitud había dejado de existir 50, 60 años antes, pues de todas maneras los negros seguían viviendo en un estado prácticamente caótico y de abandono, y nadie es mejor que Monteiro Lobato para hacer este trabajo. Creo que dentro del trabajo de muchos escritores brasileños vale la pena conocer este trabajo, vale la pena conocer este autor. Y ahí está. Nos vamos con otra obra que es una obra fascinante, que es la obra de Miguel Hernández. Como todos sabemos, Miguel Hernández es un poeta perteneciente a la generación de 1927 y posiblemente es uno de los poetas más pues, conmovedores. Tiene una obra pues, verdaderamente bellísima. Él originalmente era pues labrador, venía de una familia humilde y de repente decidió dedicarse a ser poeta, y eso se alcanza a ver muy bien dentro de su poesía y vale la pena que la conozcan. Cuesta 20 pesos y pues nos estamos llevando verdaderamente gran parte del trabajo de uno de los mejores poetas del siglo XX en habla hispana, y que verdaderamente es conmovedor, junto con García Lorca y otros poetas de la generación del 27, seguramente sean los grandes exponentes de la poesía del siglo XX. Nos vamos con esta belleza, esto sí se los recomiendo muchísimo, se llama La Cruzada de los Niños de Marcel Schott. Marcel Schott es un poeta de origen belga y que seguramente muchos lo conocen porque es el promotor de la poesía en prosa. Es verdaderamente conmovedor, y La Cruzada de los Niños habla básicamente sobre una cruzada que se hizo en la Edad Media para intentar recuperar Tierra Santa por parte de niños. Entonces es una brutalidad, porque básicamente habla sobre el camino que hay desde París hasta Jerusalén, intentando recuperar Tierra Santa con niños. Entonces vale la pena conocerlo. A mí me encanta, junto con Vidas Imaginarias, me parece uno de los grandes libros y que yo creo que deberían de conocer. Yo incluso ya se lo he regalado a varias personas. Es un buen regalo, un regalo que cuesta 20 pesos, una gran novela, se las recomiendo muchísimo. Y para terminar, me sorprendió también muchísimo esto que no conocía, que se llama Gotita, de Arturo Bolívar Barreto, quien es un autor peruano, nacido en Lima en los años 50, y que intenta reflexionar acerca del fenómeno de los niños que viven en la calle, y pues nos lleva prácticamente a conocer una infinidad de personas que viven dentro de ese fenómeno, que viven pues en la miseria total, y hablamos de Gotita, que intenta salirse de ese mundo y tener la decisión de seguir siendo libre o de pertenecer a una familia, pero es verdaderamente devastador de principio a fin. El trabajo de Arturo Bolívar Barreto es increíble, y pues le dimos con toda prisa el día de hoy. Ya hablamos acerca de 10 libros, estos son los 10 libros, cuestan 20 pesos, menos de $1, y pues se los recomiendo muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Creo que valdría mucho la pena que me comentaran de qué quieren que hable, me gustaría que se suscribieran, y me gustaría que me regalaran un like, que no lo cuesta nada, y ahí está, 10 libros, 20 pesos, $10. Bye.